Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de la serie Orar para Vencer. Espiritualidad para la vida diaria. El día de hoy quiero presentarles un tema bastante interesante, al que yo he llamado el elefante. ¿A qué me refiero con el elefante? Todos saben lo que es un elefante. Un elefante es un paquidermo, un animal de trompa larga, muy grande y por consiguiente muy pesado. Los encontramos en África, hay elefantes asiáticos, elefantes africanos. No me interesa realmente lo que es un elefante. Entonces, ¿por qué lo estás trayendo como tema? Muy simple. ¿En alguna ocasión han sentido como si tuvieran un elefante parado en el pecho? Esa opresión, esa falta de aire, esa sensación de parálisis, de miedo, que no nos deja avanzar. Que nos tiene con una idea dando vueltas en la cabeza una y otra vez. Las razones por las cuales podemos sentir esta sensación, podemos experimentar esta sensación, puede ser muy diversa, pero principalmente es angustia. Angustia, miedo, llámenle como ustedes quieran, pero se siente horrible. Muchas veces es provocada por dolor, es provocada por pesar, es provocado por la ausencia de alguien. Es provocado por la ausencia de algo, la incertidumbre de cómo se va a presentar una situación. Y este elefante es muy difícil de ahuyentar. Pero existe un remedio para poder deshacerlo. Vamos a llamarlo nuestro repelente de elefantes. Y eso es orar. ¿A qué me refiero yo con esto? Ese miedo, esa angustia, esa preocupación puede irse con una oración. El Salmo 27, que por cierto es el salmo favorito de mi padre, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, ¿quién puede realmente estar en contra nuestra? Pónganse a pensar. El supremo creador del universo contra los que me vienen a cobrar el lunes lo que no pagué de la televisión que saqué el pasado, en fin. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? El problema radica, o ese elefante se presenta más bien en nuestras vidas, porque nosotros le damos entrada queriendo arreglar nosotros las cosas con nuestros propios medios, a nuestro propio estilo, como nosotros creemos que las cosas se pueden resolver. Pero tenemos que considerar que solo vemos una parte de la película. Ok, entiendo que hay situaciones que nos rebasan, hay situaciones que nos superan, la enfermedad de un ser querido, la enfermedad propia, un proceso legal. Pero si ustedes son capaces de descansar en Dios, pueden tranquilamente vencer al miedo. Recuerden, esta serie se llama Orar para Vencer. Si yo soy capaz de orar, soy capaz de vencer cualquier temor, cualquier situación, cualquier reto o cualquier obstáculo que en un momento dado se presente a mí. Yo voy a orar para vencer al miedo. Yo voy a orar para vencer a la incertidumbre. Yo voy a orar para vencer y repeler de una vez por todas a ese elefante que me está aplastando, que no me deja respirar, que me hace evidente de manera física aquel dolor, aquella preocupación, aquella cosa que me está quitando el sueño. Cuando yo digo descansar en Dios, tenemos que considerar algo. Tenemos que considerar que Dios es capaz de llevar nuestras cargas sin ningún problema. Lo dice claramente Mateo 11:28. Venid a mí los que están cargados y yo os haré descansar. Les voy a dar un ejemplo bien interesante. Muy a mi estilo, por supuesto. Ustedes de pronto tuvieron hambre y deciden que van a pedir una pizza. Agarran el teléfono o los más modernos, su smartphone, y pueden hacer su pedido vía internet, o simplemente hacen la llamada tradicional y piden la pizza a la pizzería que ustedes gusten. Y ellos les dicen: en 30 minutos va a estar contigo o es gratis. Y en automático, ¿ustedes qué hacen? Empiezan a angustiarse. Oye, ¿y si no llega la pizza?
¿Y si pasa algún accidente? ¿Y si el mundo conspira y se acaba la gasolina y la pizza la motocicleta del repartidor no tiene suficiente gasolina para llegar acá? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir de hambre? Claro que no. Ustedes conocen cómo trabajan las pizzerías. Le encargaron aquello a otra persona que se hace cargo de la situación para que ustedes se despreocupen. Eso mismo podemos nosotros hacer al dejar nuestras cargas en Dios. Pero a diferencia de la pizzería, nosotros pedimos la pizza y nos despreocupamos, pero le pedimos a Dios y nos quedamos angustiados, nos quedamos preocupados. Hace unos días estaba viendo un podcast de un ministerio estadounidense y me llamó la atención mucho algo que mencionaban por ahí. Decían que si después de orar no te sientes renovado, no te sientes tranquilo, entonces no estás orando, simplemente te estás quejando. Me movió de manera muy, muy importante. Tenemos que considerar que nosotros, insisto, vemos las cosas con nuestra visión, nuestra limitada visión como seres humanos. Tendemos a ver las cosas que son muy, muy difíciles para arreglarlas en nuestros propios términos. Pero se nos olvida a quién le encomendamos las cosas. La Biblia nos dice en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Piensen en este momento. ¿Ustedes creen que hay algo difícil para Dios? Bueno, es que si no es tan difícil, entonces ¿por qué no lo hace por mí? Las cosas no funcionan de esa manera. Insisto en la metáfora de la película. Nosotros vemos una parte de la película. Dios ve la película completa. Y Él puede ver que aquello que nosotros estamos pidiendo, aquello por lo cual de pronto nos podemos sentir angustiados, puede no necesariamente ser lo más conveniente para nosotros. Y si tenemos fe, Él nos va a suplir algo mejor todavía que aquello que nosotros habíamos pedido. Más aún, Él tiene la capacidad de poder quitarnos esa angustia, no concediéndonos aquello que nosotros le pedimos, sino quitándonos la necesidad de aquello que le pedimos. Una manera en la cual también funciona. Ahora bien, es importante utilizar la memoria como una herramienta para poder quitarnos al elefante de encima. ¿A qué me refiero con utilizar la memoria? ¿Cuál es el problema más grande que hayas tenido en tu vida? Haz una pausa y piensa, ¿cuál es el problema más grande que hayas tenido en tu vida? Bueno, fue este problema. Ok. ¿Está aquí ese problema? No, ¿verdad? O sea, dije el problema que tuviste tiempo pasado. O sea, lo tuviste, ya pasó, ya no está aquí. Lo superaste. Dios estuvo contigo a lo largo de ese proceso. Dios te ayudó, te dio las fuerzas, te dio los recursos, te dio la inteligencia, te dio la sabiduría para poder resolver ese problema. ¿Qué te hace pensar que no lo puede hacer de nuevo? Lo que Dios hizo en el pasado por ti, lo puede hacer de nuevo. Es importante que recordemos que al momento de pedirle las cosas a Dios empezamos a activar un montón de mecanismos para que las cosas funcionen. Pero tenemos que creer en aquello que estamos pidiendo. Si no somos capaces de creer en aquello que estamos pidiendo y nos quedamos angustiados y nos quedamos preocupados, nos quedamos intranquilos y no podemos dormir y permitimos que el elefante se nos suba al pecho, simplemente no vamos a ver aquello que estamos pidiendo. Dice Mateo 11:24. Por tanto os digo, todo lo que pidierais en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiero recordarles algo bien importante. Dios cumple sus promesas, Dios es fiel a sus promesas. Él me está diciendo literalmente todo aquello que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. ¿Crees realmente que lo vas a recibir? ¿O simplemente estás creyendo y tratando de arreglar las cosas por tu cuenta? Específico, no se trata de pedir las cosas y quedarse con los brazos cruzados. Tú tienes que hacer tu parte del trabajo, tú tienes que prepararte, tú tienes que estudiar, hacer la parte que te corresponde.
de aquella cosa y Él va a facilitar las herramientas. Recuerda algo bien importante. Dios no pondría un deseo en tu corazón si no fuera a proporcionar las herramientas para que dicho deseo se cumpla. Es difícil de pronto separar la parte emocional de aquella situación que nos está afectando. Es difícil de pronto poder confiar porque somos humanos y vemos solo una parte de la película. Pero si somos capaces de creer en aquel que ve la película completa, de aquel que en el pasado nos ha sacado de donde estábamos, que ha resuelto nuestros problemas, que nos ha brindado los recursos, cosas maravillosas pasan. Orar es una comunicación privada y personal con Dios. No existe una estructura oficial para que tú puedas orar. Necesitas sentarte, doblar tu rodilla y decir: Señor, desconozco el total de esta película, ayúdame a poder llegar a donde tengo que llegar, a tener lo que tengo que tener, a hacer lo que tengo que hacer. Toma el control de la situación y aprende y enséñame más bien a confiar en que tú vas a hacer lo mejor para mí. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Las formas de Dios no son nuestras formas. Hace unos días sucedió algo bien interesante. Resulta que hice yo, hace mucho tiempo que no lo hacía, porque pues un poco perdí la costumbre, hacer una lista de oración. ¿A qué me refiero con una lista de oración? Una pequeña lista, literalmente, en la cual anotas las cosas que en un momento dado le quieres pedir a Dios. Pedí yo algunas cosas personales y estaba pidiendo por otras situaciones bastante particulares: la salud de algunas personas, la restauración de otras personas, el que se arreglaran algunas otras cosas. Y me sucedió algo muy particular y espero, yo confío en que mi amiga que vivió esta situación va a entender que yo lo comparta y que se lo atribuya definitivamente a Dios, porque así considero que fue. Resulta que ella tiene una situación muy particular con respecto a su casa. Resulta que ella tuvo algunos problemas en el pasado, como muchos los tuvimos con un crédito hipotecario, y literalmente le estaban diciendo: o me pagas esta cantidad o te vamos a quitar la casa. Ella estuvo ahí batallando, tratando de conseguir un préstamo aquí y allá, se cerraron puertas y demás. Y la solución llegó de la manera más increíble o más predecible, si lo queremos ver de manera objetiva, que se pudiera pensar. Yo la había puesto en mi lista de oración y dije: Señor, por favor, ayúdame a que la situación de mi amiga se resuelva de la mejor forma posible. Resulta que ella tenía tiempo, un muy buen tiempo, trabajando en cierto lugar. Y ya la relación que tenía de trabajo no era la mejor y estaba bastante desgastada. Pues resulta que hace un par de días le llaman directamente de Recursos Humanos y le dicen: ¿sabes qué? Hasta hoy trabajaste aquí con nosotros. Le dieron una cantidad como liquidación equivalente exactamente a la cantidad que ella necesitaba para cubrir su problema. Y dirás: oye, pero se quedó sin trabajo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero la mayor urgencia era resolver ese problema, porque era cuestión de días para que esto se tuviera que resolver. Entonces, se le proporcionaron los medios para que ella pudiera resolver el problema en automático. Lo interesante es que ella es una persona tan inteligente, tan capaz, que créanme, las ofertas de trabajo le van a llover en cuestión de días. ¿Por qué? Simple y llanamente porque ella es una persona muy positiva, muy cercana a Dios, una persona sumamente espiritual, y que ha tomado esto, sí, un poco con la tristeza de alejarse de personas con las cuales había trabajado y había convivido durante mucho tiempo, pero que al día de hoy ha recibido una enorme cantidad de muestras de cariño, de apoyo. Insisto, las ofertas de trabajo no van a tardar. Es una manera tal vez peculiar de arreglar una situación, pero la situación se arregló. El elefante que ella tenía parado en el pecho simplemente desapareció, se fue. Los próximos días ella va a resolver la situación específica con su casa, que era lo que le angustiaba,
y pasará a encontrar un nuevo reto, que es la parte de encontrar trabajo, pero conociendo la nueva va a resultar difícil. Obviamente vamos a estar orando por ello. Cuando tú eres capaz de creer, cosas importantes suceden. Entonces yo te invito a que transformes tus dudas en preguntas, tus preguntas en oraciones, y traigas tus oraciones a Dios y dejes que Él haga cosas maravillosas con tu vida el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta entrega de Orar para Vencer, espiritualidad para la vida diaria. Quiero hacerles una cordial invitación a que visiten la tienda de iTunes Store y Amazon Store, donde pueden encontrar mi libro Orar para Vencer por Edgar Anguiano y también los otros libros que he escrito. Adicionalmente quiero invitarlos a que me sigan en redes sociales, en Edgar Anguiano Oficial en Facebook, en Orar para Vencer en Facebook y en mi página edgaranguiano.com. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes. Espero verlos muy pronto. Que Dios les bendiga.